El despertar espiritual o uso de conciencia, el camino hacia la verdad pura. Quien creyera el dolor que genera la verdad, un duro golpe, tristeza por mí mismo, al ver lo que he hecho con mi vida. Me he pasado la vida culpando a otros de mis actitudes, decisiones y maneras de ser. He excusado mis malas acciones y fracasos en las situaciones vividas. Soy así porque la vida me hizo así. Esa necesidad de eximir la verdadera razón de mis actos, justificando el dolor que he causado a otros con el enjuiciamiento de sus acciones. ¿Quién pues me otorgó tal derecho de sentenciar a otro? Y más aún de tomar partida en un castigo impuesto por mí. Te causo dolor porque tú lo mereces. ¿Acaso no tengo que responder desde el amor? ¿Cuántas veces he devuelto un golpe con otro golpe? No se trata de poner la otra mejilla, pero tampoco de justificar mi corazón. Pienso, y de esto tengo gran discernimiento, que es erróneo pensar que por generar felicidad y caridad hacia otros soy un ser limpio, y aún peor pensar en una iluminación del espíritu. ¿Cómo pues limpiar el corazón, purificar mi espíritu? Pues buscar la perfección de mi ser sin sentir felicidad me convertiría en un perfecto desgraciado. Capítulo 1. Principios del despertar. Estando dormido, no deseaba un despertar, pues estar dormido era muy cómodo. Nadie quiere que lo despierten cuando duerme plácidamente. Buscaba un alivio, un parche que lo arreglara todo, pero no buscaba una cura. Curarse es doloroso y ya no quería sufrir más. Pensar de nuevo y volver a nacer desde un pensamiento contaminado no resulta nada fácil. Y estaba cansado, creía merecer una recompensa. Pensar en mí me hizo sentir totalmente egoísta, pero para entonces no me daba cuenta que el egoísmo era una manera de contaminación, una información errónea del sacrificio del ser. El sacrificio de un ser por otro, por un sentimiento al que llamamos amor. Me sacrifico por la persona que amo y esa persona por mí. He entregado mi felicidad por no parecer egoísta y esa persona ha hecho lo mismo por mí, apelando por el decir que en el amor no hay egoísmo y asimismo condenando a dos seres al sufrimiento. Esa idea se nos fue inculcada haciendo un mal uso de nuestras emociones, cuando realmente se puede amar desde la libertad y la aceptación. Con una visión totalmente contraria, pude concluir que, si hay aceptación, no hay sufrimiento. Pensar que el amor es sufrimiento es totalmente erróneo. Había condicionado totalmente mi felicidad en la adquisición. Si logro o tengo esto, seré totalmente feliz, gastando mis energías en una felicidad temporal y agotándome hasta el cansancio. ¿Cuánto había sacrificado por un coche o una moto nueva, la cual, sí, me subía a la satisfacción, al logro, al cumplimiento de una meta, a una realización superflua? Pero ¿cuánto duró realmente esto? Cuando empecé a alimentar ese logro con más cadenas y sufrimientos y obligaciones, los cuales me condicionaron a un bucle de adquisición para seguir manteniendo lo que adquirí y marcándome nuevas metas, porque entras en un cada vez quiero más. ¿Y esto es felicidad? No, es esclavitud. Tenía que aprender a querer y no tomarlo como un negocio o una política que resulta más práctica, un intercambio de necesidades a cubrir. ¿Qué podía conseguir con mi despertar y conectándome con el universo si no podía convivir en esta tierra? ¿Qué sentido tenía crear mi propio mundo si no podía amar este? Tenía que replantearme todos mis valores, descontaminarme, borrarlo todo, morir para volver a nacer, luego observar, experimentar y aceptar.
y viviéndolo solo en el presente y en el ahora, sin equidad mental, con un pensamiento nuevo y positivo, utilizando solo las herramientas de la naturaleza de mi ser. Capítulo 2. La naturaleza del ser. Es tan grande la luz y tan impoluta mi procedencia que dificulta pensar que pueda volver algún día al universo. Soy luz, fuente de amor y espíritu, pero he manchado mi traje. ¿Cómo podré regresar a casa? La luz desde su pureza me espera y cree en mí, pues vengo de ella. La luz no conoce de maldad y aunque sabia, no la comprende, pero aún así se llena de misericordia. El despertar no es una moda, una forma de pensar, un estilo de vida ni una religión, mas tus creencias no interfieren en un despertar o el despertar en tus creencias. Es el llamado de nuestra esencia, la necesidad del espíritu de la conexión con los seres de luz. El despertar no es la anulación de las emociones, es el control sobre ellas. Para dirigir una situación sin perder nuestra esencia, es necesario sentir emoción. Reprimirla o luchar contra ellas es totalmente errado. ¿Cómo pues puede un ser amar si no siente emoción? Un ser que no muestra emoción alguna no genera confianza y menos aún amor. Un ser en línea es un ser muerto. Las emociones son las curvas de la línea. Cuando el llamado espiritual es eminente, la conciencia despierta. La espiritualidad es la voz y la conciencia los ojos. Con la conciencia despierta he podido observar la evolución de mi ser, el camino recorrido y el reconocimiento de mis emociones. La iluminación del espíritu tiene que salir de un corazón limpio, espontáneo. Cada vez que tengo reparo de mi revés, observo cómo el dolor llega a mí. Y ahí está, la mente enjuiciadora, tratando de tener dominio sobre mi conciencia. El despertar espiritual es un camino largo de conocimiento, práctica y paciencia, esperando una transformación del pensamiento a un pensamiento positivo. Soy y proyecto lo que pienso. Un pensamiento negativo o complicado proyecta inseguridad y conflicto. Si mi pensamiento es simple y limpio, mi vida es sencilla y descomplicada. Pues dedicarme a observar mis emociones sin tomar ninguna acción, pude observar las emociones de los otros. Pude sentir empatía en vez de enjuiciamiento y enojo. Pues esta gran práctica me hizo libre de perjuicios y condiciones. Me liberé de la contaminación de mi ser, proyectando así un pensamiento limpio. Capítulo 3. La descontaminación del ser. Siempre me habían inculcado que la inteligencia del ser venía de un coeficiente superior, subestimando así mis emociones y descuidando el papel importante que juegan en mi vida. He podido ver cómo las emociones influyen en la mayoría de mis decisiones. Me muevo hacia situaciones y personas que me hacen sentir bien, seguro, amado, y huyo de aquellas que me hacen sentir amenazado, presionado, usado, menospreciado y asustado. Se me había inculcado que mi crecimiento y felicidad dependía de otros, marcado por unas normas socioreligiosas de la realización humana, como casarme, tener el empleo, ser admirado, inteligente, reconocido, y ya ni hablar de la posición socioeconómica, teniendo impuesto marcas, modas, estereotipos físicos y culturales. Pude sentir cómo esto me esclavizaba, la gran mentira de una felicidad falsa e hipócrita que solo me traía dolor, sufrimiento y sacrificios. Al observar con la conciencia despierta pude darme cuenta de la presión e infelicidad que esto daba a mi vida, unos parámetros que no necesitaba, impuestos por seres con las mismas capacidades, pero quizás
desde unas perspectivas erróneas, ya que esto me resultaba totalmente falso, al poder sentir la liberación de mi ser. Al alcanzar la inteligencia emocional, pude experimentar cómo podía ser consciente de la verdad sin apartarme del mundo y los demás seres que me rodeaban. He podido experimentar que el ser necesita pasar por un estado de sufrimiento, de agotamiento, he tocado fondo. ¿Cómo podía experimentar el despertar? Tenía que sufrir hasta el cansancio para poder encontrar mi verdadero ser. La religión nos habla de Dios, para mí la luz, el universo, el todo, pero nos enseña a ser totalmente dependientes y dejarle todas mis cargas y decisiones en sus manos, y no creía que esa fuera su propósito, pues cómo podía evolucionar, cómo tener una mayor elevación del espíritu si no asumía la verdadera naturaleza de mi ser. Capítulo 4. Un ser emocionalmente inteligente. Al poder observar mis emociones sin aplicar acciones, me permitió descubrir la empatía y el raciocinio hacia los demás, pudiendo así dar un control más eficaz a las situaciones. Está claro que en los últimos tiempos se reconoce que la inteligencia intelectual y emocional te da las claves de la felicidad. Y no hablo del éxito, no del significado que había tenido para mí, pues lo incluyo en la falsedad, pues ahora el éxito para mí es cumplir con los cánones impuestos por la contaminación del ser. Es una diferencia aplastante entre los demás y no imperan el amor y la igualdad. Para mí el éxito es la felicidad que me proporciona todo lo que hago. Mi clave ha sido frenar, hacer un stop en mi vida ante una muerte eminente de quien hasta entonces había sido. Luego observar sin enjuiciamientos ni analíticas mentales. Solo observar, sin tiempo, sintiendo las emociones, pero no ejecutando acciones. Y posteriormente observando las emociones del otro, así imperando la empatía y la comprensión desde un plano consciente. Con mi despertar pude entender que el pensamiento es ilusorio y cómo era responsable de la mayoría de mis sufrimientos, cómo podía ver las situaciones desde una perspectiva errónea, al darme cuenta de que lo que proyectaba mi pensamiento no existía, ni en pasado ni futuro, y que mi presente estaba condicionado por estos espacios de tiempo. Y de pronto pude sentir cómo la libertad se expandía en todo mi ser, libre de los problemas de un futuro inexistente proyectados por el pensamiento contaminado de un pasado que ya murió. El pensamiento da la información al cerebro, pero es una información cambiante. Su información va de acuerdo a las experiencias. El cerebro no puede diferenciar sobre una información basada en experiencia o si es una información ilusoria. Lo que sucede o lo que piensas que sucede tiene la misma repercusión a nivel neuronal. Cuando piensas en tus problemas constantemente, te haces un ser problemático, llegando a sentirte mal y perdiendo el control de las emociones y como consecuencia realizando acciones de manera impulsiva. Pude sentir la grandeza del universo y la conexión con él. Era todo y todos éramos él. No era una parte del universo, era el universo en mí, y desde siempre quiero vivir en el regresar a casa, mantenerme en la luz, en el estado de conciencia. Capítulo 5. Todos los seres tenemos un nivel superior, la conexión con el universo. Estamos dotados de una inteligencia espiritual y universal, solo hay que despertarla y aceptarla, viviendo desde las emociones y desde el conocimiento adquirido con el control de ellas, con la liberación de la verdad, la tranquilidad y apagando mis pensamientos, pude experimentar la dicha plena.
Esta dicha pudo llevarme a la atención constante del día a día, enfocándome 100% en el ahora, en la simple realización de una tarea cotidiana. Los pensamientos contaminados se interponían en la verdadera naturaleza de mi ser, la conexión de mis sentidos de una manera placentera, pasando por encima de la interpretación mental. Busqué cuál era mi actividad más placentera, quizás caminar, acariciar a mi mascota o sencillamente sentir el sabor de una fruta. Así pude identificar mis sentidos más placenteros, dejándolo que me invadieran totalmente, reconociéndolo, experimentándolo y aceptándolo. Pude abrir una puerta de conexión con el universo, intentando estar presente, estando atento y en el momento y en el ahora. Al no estar acostumbrado a vivir en el ahora, tuve que practicar periodos cortos e instantes de mi vida, hasta llegar a una espontaneidad. En esta conexión con el universo pude encontrar razones de gratitud hacia las situaciones y experiencias adquiridas en mi día. Capítulo 6. Ángeles o seres de luz. Al estar en armonía con los demás y con el universo, empecé a percibir la existencia de las energías puras, seres impolutos llenos de amor y sabiduría, los cuales empecé a escuchar y a sentir por primera vez. Y así pude entender que era parte y todo de esa fuerza, en un estado de experimentación espiritual, pues el espíritu siempre está en busca de la elevación. Buscando la evolución espiritual, pude visitar otros planos de existencia que ya conocía, pues siempre había estado allí, sin saber la cantidad de intentos realizados y en cuántas veces me había sumergido en este mundo. En esta realidad, pude entender la inexistencia de la muerte, la solemnidad de la luz del ser superior. Su amor nos permitió este enriquecimiento, pues el ser de luz vive dentro de mí. Así también la contaminación que se apaga pero sigue existiendo y es el latente enemigo. Los seres de luz son guías, mensajeros, maestros de nuestro crecimiento espiritual, ángeles de luz, amor y verdad, que nunca fueron contaminados. Ellos siempre están en conexión con los seres que estamos en el tránsito terrenal, haciendo el llamado al despertar, que no es de unos pocos, es de todos, y nos guían porque no estamos solos. Somos uno y unos son todos, hasta la revelación del gran misterio que encierra la luz pura. Todos estamos llamados a este estado de conciencia.